pero nunca se ha ido de este país llamado Chile. Nosotros, en mi corazón, yo deseo que este Chile con el signo peso, se acabe, que se acabe este Chile, que tengamos un nuevo territorio donde coexistir, donde se respeten todas las naciones primarias. Aquí existen un montón de naciones primarias, están los hermanos Rapanui, los hermanos Aymara, los hermanos Quechua, nosotros los mapuche, habemos muchos pueblos y naciones originarias en estos territorios y hemos estado siempre coexistiendo entre los chilenos y también participando de las luchas de los pobladores, de las luchas de las mujeres, de las luchas de los estudiantes, de las luchas de los funcionarios públicos. Nosotros como mapuche hemos estado insertos también en todas esas luchas. Entonces ahora es el tiempo de que la gente también, la gente no mapuche, haga un paso, haga una opción y tome una decisión. Si la persona va a seguir con esas lógicas coloniales, con esas lógicas racistas, no la queremos aquí. Si yo hago mi opción, independiente del apellido que tenga, independiente del origen que yo tenga, pero yo hago la opción de decir, no, yo estoy con el pueblo mapuche, yo estoy con la gente que lucha, este es mi pueblo, esta es mi gente, yo la voy a defender, eso es lo que necesita ahora el pueblo mapuche. Necesita gritar con fuerza y necesita no estar solo, necesita estar acompañado de todas las hermanas y los hermanos chilenos que siempre han estado en la población, que siempre han estado en un montón de lugares donde hemos coexistido. Entonces ese es el llamado a la fuerza, el llamado a la unidad, como lo decía también denantes, el llamado a estar juntos. Esta es una situación compleja, estamos en una situación sanitaria compleja, pero la verdad es que nosotros no podemos acoger a la invitación del gobierno de quedarse en la casa. No me puedo quedar en la casa cuando están matando a mi hermano. No me puedo quedar en la casa y no lo voy a hacer. Entonces por eso es importante, hermano, hermana, que nosotros sigamos este caminar firme, seguro, con amor, porque por amor a nuestro pueblo es que estamos aquí y vamos a seguir estando, duela a quien le duela. Eso es la miel.